Quisiera preguntarles a cuántos de ustedes les gustan las películas de guerra. Levanten la mano. Guerra, soldados, uniformes, todas esas cosas. Bueno, son poquitos. Pero bueno, en las películas de guerra lo que se caracteriza de ellas es que regularmente el ejército que está combatiendo pues intenta salvar a una nación, a una ciudad, a un país o algo así. Pero otra de las características que tiene la guerra en las películas y en la vida real, pues es que los que están en el ejército son leales a su comandante, ¿sí o no? Los que ven películas están dispuestos a dar la vida por el que los está dirigiendo. Y dicen, por mi comandante, o no sé cómo se diga, a ver, ayúdenme con eso, y por mi país, ¿verdad que sí? Pues déjeme decirle, mi hermano, que si a usted le gusta la guerra y las películas de guerra, pues usted no está muy lejos de eso, porque en nuestra vida espiritual estamos en guerra. Todo el tiempo estamos en guerra. Dice Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Estamos en una guerra todo el tiempo. En el cielo hay guerra. ¿Sabes por quién? Dile al que está a tu lado, por ti y por mí. Todo el tiempo se está librando una batalla, pero dice la palabra de Dios que solo los que son violentos arrebatan. El mundo espiritual, aunque no lo queramos ver así, es más real de lo que nosotros pensamos. Realmente todo lo que rige a este mundo está ligado, está gobernado por un mundo espiritual. Tal vez tú digas, es que no, ¿verdad? El hermano o mi esposa es la que me mete mucha bronca. Pero realmente quien quiere destruir a nuestras familias, quien quiere meterse en nuestros matrimonios, es el diablo. Y todo el tiempo está haciendo que haya contiendas, divisiones, peleas para que nosotros estemos divididos. Una familia dividida no prospera y no avanza, al contrario, se cumple el cometido del enemigo, que es separarnos y destruirnos. Este mes estamos hablando de una serie que es de familias, ¿sí? Hablamos sobre la unidad de la familia y los roles que cada uno debe de seguir dentro de la casa. Pero hoy Dios nos quiere mostrar que hay otra parte dentro de las familias, que es aprender que estamos en un terreno espiritual, en donde debemos aprender a pelear para ganar una batalla. ¿Quieres aprender? Amén. Yo quiero aprender. Y para esto quiero llevarte a una historia que está en la Biblia. Esta historia ha impactado nuestro corazón y regularmente la utilizamos para enseñar sobre liderazgo y para enseñar sobre cómo ganar batallas y todas estas cosas. Y hoy vamos a aprender qué pasó con esta historia para hablar sobre guerra dentro de las familias. Nuestra predicación se llama Guerra por tu familia. Vamos a hablar de Nehemías. Nehemías fue un hombre que Dios llamó. Dios empezó a arder su corazón para que Nehemías fuera y construyera los muros en Jerusalén. En Jerusalén los muros estaban destruidos. Y saben que en esos tiempos que un muro de una ciudad estuviera en ruinas era motivo de vergüenza para el pueblo. O sea que en Jerusalén estaban siendo avergonzados. Los demás pueblos los señalaban y se reían de ellos porque decían, se les cayeron las paredes. Imagínate que de repente estamos construyendo este lugar, pero se nos caen las paredes. Qué vergüenza, ¿no? El haber invertido dinero, el haberle invertido en nuestro trabajo, el no cuidar los materiales o incluso la forma en la que se fuera a construir. Bueno, esto le pasó a Jerusalén. Se habían derribado sus muros, sus puertas estaban destruidas, las puertas no tenían cerrojos ni tenían candados. Una ciudad que estaba amurallada o fortificada era difícil de penetrar.
Recuerde usted que en aquellos tiempos la guerra era la orden del día y se atacaban pueblo contra pueblo para poder gobernar y para poder quedarse con el territorio. Entonces, en Jerusalén había pasado esto. Pero Dios le dice a Nehemías: yo necesito que vayas y reconstruyas. Este hombre en fe y en amor a Dios fue obediente. Y aquí le estoy tratando de resumir la historia lo más que puedo. Pero fue obediente y fue con el pueblo, y respaldado por Dios logró que el pueblo se sintiera motivado para poder volver a levantar los muros. ¿Por qué? Porque al momento que el pueblo estaba siendo avergonzado, no solo se estaba avergonzando esa nación, sino que se estaba avergonzando a Dios mismo, porque eran el pueblo elegido de Dios. Entonces imagínate, unas murallas caídas, un pueblo del que se burlaban y también burlándose de Dios. Por eso Dios despertó en el corazón de Nehemías esa pasión por ir a un pueblo a animarlo para que construyera esos muros. ¿Hasta aquí vamos bien? Pero mientras los muros se levantaban, hubo 5 naciones, diga conmigo, 5 naciones. Y estas 5 naciones los estaban amenazando y se burlaban de ellos. Querían intentar que la obra no se levantara. No sé si hasta aquí vas entendiendo algo, pero nuestras vidas en Cristo deben estar amuralladas. Nuestras vidas no pueden tener muros caídos, no pueden tener puertas destruidas, ni cerrojos rotos. No puede haber brechas, porque es una forma en la que el enemigo de afuera puede introducirse en nuestra vida y destruirla por completo. La intención de estas 5 naciones era destruir a Jerusalén. No era que se levantara, y los estaban amedrentando. Dice ahí en Nehemías 4 del 7 al 8: pero cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los de Amón y los de Asdod se enteraron de que la reparación del muro de Jerusalén seguía adelante y que ya estaban cerrando las partes caídas, ¿qué dice? Se enojaron muchísimo. Todos juntos hicieron un plan para pelear contra nosotros y desanimarnos. El 11 dice: nuestros enemigos pensaban que no conocíamos sus planes y que no podrían atacar, y que nos podrían atacar por sorpresa para matarnos y así detener la construcción. Entonces había un pueblo que los estaba amedrentando. ¿Cuántos se han sentido que están siendo amedrentados? Que dicen: me siento atacado, siento que híjole, no doy una, que estoy por más que quiero, no tengo ánimo, no tengo fuerzas. Bueno, tal vez es porque hay un muro que está caído. Pero vamos a ver qué respondió Nehemías ante estas amenazas. Dice ahí en Nehemías 4 en el versículo 13: de manera que coloqué guardias armados detrás de las bajas murallas, en los lugares más descubiertos. ¿Qué colocó Nehemías? Guardias. Y aquí estamos hablando de gente preparada y lista para un ataque. ¿Me explico? Y aquí dice: puse a la gente, ¿por qué? Por familias, para que hiciera guardias con las espadas, lanzas y arcos. Nehemías, ante los ataques y ante las amenazas, respondió de una manera en la que le dijo a un pueblo que no sabía pelear, que no era un ejército, que se prepararan y que se juntaran por familias. Es cierto, mis hermanos, que Dios va a actuar en aquello que no podemos hacer, porque Dios así es. Y Él nos lo dice, ¿no? Lleven a mí todas sus cargas y vayan ante la oración, ante la cruz, porque ahí es donde encontramos una respuesta para todas nuestras situaciones. Eso es cierto, nosotros podemos descansar en Dios, pero es nuestra responsabilidad poner de nuestra parte.
Muchas veces esperamos que Dios sea el que se encargue de todo. Tengo mis murallas caídas, tengo a mi familia por sin ningún lado, tengo todo destruido. Señor, arréglalo. Pero muchas veces es nuestra responsabilidad y fue nuestra decisión que esos muros se cayeran. Entonces, por eso debemos aprender que es nuestra responsabilidad poner de nuestras partes. En muchas ocasiones nosotros queremos culpar al diablo de todo. No sé si usted se ha topado con ese tipo de personas que dicen: es que el diablo ya me trae, no me suelta para nada, que si me va mal en el trabajo es que estoy bajo ataque del diablo, que si tengo muchas peleas con mi esposo, con mi esposa, es que estoy bajo ataque del diablo. Y ¿sabes qué? Muchas veces no es así. Muchas veces tú y yo somos los responsables de tener tantas broncas. Imagínate, dices: estoy siendo atacado por el diablo en el trabajo porque el jefe nomás se la pasa regañándome. Bueno, pero eres una persona que llega tarde. Eres una persona que a veces faltas porque te das días libres merecidos sin avisar. Y decimos: el diablo ya me trae. No. Muchas veces es nuestra responsabilidad que estemos en la condición en la que nos encontramos. Hasta aquí vamos aprendiendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo, hermanos? No queremos que nos corran del trabajo, que pasemos por estas cosas, si nosotros mismos nos encargamos de meternos en esa situación. Y muchas veces lo que vemos dentro de nuestras familias son consecuencias de los actos que hemos cometido con anterioridad. Aquí se nos enseña dentro de la iglesia y se les ha dado o nos han dado muchas herramientas para poder utilizarlas dentro de nuestra casa. Muchas veces decimos: ay, es que me peleé con mi esposo porque me hizo, porque me dijo, porque no entiende, porque esto. ¿Y el perdón? ¿Dónde está el perdón que se nos ha enseñado aquí? Debemos ser rápidos para perdonar. Es que, hermana, pastora, estoy pasando por muchos ataques mentales. Es que el diablo cada ratito me dice que yo no valgo, que yo no tengo, que yo soy así, que yo soy asá. Me pone pensamientos que no quiero pensar. ¿Dónde está la batalla contra tu mente? Todo eso lo hemos aprendido en este lugar. Entonces tú ya tienes herramientas, pero muchas veces no las sabemos utilizar o no queremos utilizarlas. Pero aquí se te va a enseñar y vamos a seguir predicando y hablando para que tú tengas esas herramientas, para que a la hora que llegue el ataque tú sepas cómo usarlas. Déjame te cuento algo sobre que me pasó en la mañana. Y es que en la mañana me dieron ganas de pelearme con el esposo. Le digo, ¿quién sabe qué me dijo? Algo dijo que hizo que me enojara. Y al principio le contesté y le dije algo, ¿no? Pero luego empecé a darme cuenta que me estaban llegando cosas que había hecho él anteriormente. Por ejemplo, yo compré unos gansitos en la semana. Ya dije marcas, córtenlo. Compré unos pastelitos en la semana y los dejé en el refri. Mi esposo y Sara saben cuáles son los que le gustan a cada uno. A él le gusta unos, a Sara le gusta otros y a mí me gusta otros. Pues no se comieron el que a mí me gusta. Llegué a la casa y ya no estaba el de ellos dos, pero no estaba el mío. Y en la mañana que empecé con eso, empecé a recibir esos pensamientos. Dile que se comió tu pastelito. Dile, y lo traía aquí en la mente y me empecé a reír. Y luego me dice mi esposo: ¿qué tienes? Y luego le digo: es que ¿sabes qué? Te quiero reclamar porque te comiste mi pastelito. y dije: pero es el diablo que ya me trae, porque me está recordando cosas que hiciste para ponerme a pelear. Quiere que me pelee contigo. Entonces si te das cuenta que debemos de identificar esas cosas que no vienen de Dios. Tal vez al principio es muy difícil, pero después te das cuenta y dices: hoy va a haber bendición en la casa de Dios. Por eso es que quiere que pelee. Y lo que yo tengo que hacer: ay, esposo, te perdono por comerte mi pastelito. Eso de muchos pensamientos que se me pudieron haber venido. Pero entonces debemos aprender a utilizar esas herramientas, aprender a ser más sagaces que nuestro enemigo. Quiero decirte una cosa: si tú no sabes perdonar,
si hay amargura en tu corazón, si aún no has levantado esos muros de protección sobre tu familia, es imposible que podamos hacerle guerra al diablo, porque el diablo sabe recordarnos muy bien todas las cosas en las que somos débiles. Y si tú no tienes murallas que te rodean, entonces no le vas a poder hacer frente. Va a venir y te va a decir como a mí: se lo comió y no te dieron, y estaban bien fríos y te iban a saber bien ricos, y tú lo que vas a hacer es pelear. Pero tienes que aprender que si no sabes guardarte en murallas con simples cositas como esas, mucho menos vas a poder hacer una guerra espiritual. Entonces tenemos que aprender a hacer esto. No puedes hacer guerra espiritual si no hay un fundamento con el cual poder estar en esta batalla. El enemigo al que nos enfrentamos es un experto en guerra. Él por años le ha hecho la guerra al pueblo de Dios. Tú para él no eres rival, ni yo tampoco. Pero nuestro Dios no es un rival, es un Dios todopoderoso que ya lo venció. Y en eso debemos estar convencidos y seguros que nuestras familias y nuestras vidas están resguardadas bajo las poderosas alas de nuestro Dios. ¿Eso no te da alegría? ¿No te emociona? El enemigo siempre te va a enfrentar y te va a recordar tus errores. Y eso pasa muy seguido. Muchos de nosotros tal vez en nuestra vida pasada éramos ciertas o cuales cosas, y cuando estamos en Cristo nuestra limitante es: no puedo porque ¿qué van a decir de mí? No puedo porque ¿qué van a pensar si yo hice? Y ese es el diablo. Tienes que aprender a reconocer esa voz que te va a hablar y te va a susurrar: tú no puedes, tú no sabes, tú no eres capaz. Por eso es que debemos entender que nuestra vida debe de estar llena de armas para poder combatir contra el enemigo. Tenemos que aprender a decirle al enemigo: es cierto, sí me he equivocado, sí es cierto que cometí esos errores, pero dice la palabra que ahora en Cristo yo soy nueva criatura y que todas las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas en Cristo Jesús. Si tú te tomas de esta palabra, entonces vas a poder hacer frente al enemigo, y solo así vamos a poder entrar a un territorio de guerra. Amén. Fíjense bien, David, que es muy mencionado porque tiene muchos ejemplos grandiosos y es un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, antes de que se enfrentara con Goliat, un grandotote con el que él era imposible que David se pudiera enfrentar a él. Antes de enfrentarse a él, tuvo que enfrentarse a osos y a leones. David no podía enfrentarse contra Goliat sin experiencia. Tú necesitas experiencia, necesitas enfrentar tus osos y necesitas enfrentar tus leones. Si tú no puedes contra eso, el perdón, la amargura, la ira, la contienda, contra aquellas cosas que son internas con las que tenemos que luchar, si no puedes pedirle perdón a tu esposa, reconocer tus errores delante de tu esposo, entonces no vas a poder enfrentar a Goliat. Esas batallas son bien difíciles porque se requiere de mucha fe. Era imposible matar a ese grandote. No aprendemos a matar nuestros osos y nuestros leones, no podemos ir a la guerra. Y Nehemías esto lo entendía. Le dijo al pueblo, cuando llegó las amenazas, les dijo que lucharan, pero les dijo: luchen por sus padres, por sus hermanos, por sus hijos y por sus hijas. La batalla con la que te vas a enfrentar, que es más fuerte, va a ser con la batalla, contra la batalla de tu familia, porque entre familias sabemos bien cómo darnos en la torre, ¿verdad que sí? Sé yo muy bien lo que le ofende a mi esposo y él sabe muy bien lo que puede dañar mi corazón. Yo sé perfectamente cómo decirle a mi hija y hacerla sentir mal. Lo sé perfecto. Entre familias nos sabemos ofender muy bien, pero también sabemos muy bien cómo cuidarnos los unos a los otros, ¿verdad que sí?
Entonces, esa es la batalla más fuerte, porque es muy fácil que yo te perdone a ti porque no te veo casi. Es muy fácil que yo te hable y te trate bien porque casi no te veo, y cuando te veo pues te tengo que tratar bien, ¿verdad que sí? Pero qué difícil es todos los días perdonar y tratar bien a los que viven dentro de tu casa. Por eso es que vamos a enfrentar una batalla muy difícil, pero vamos a luchar por ellos. El Señor nos manda a luchar por nuestra familia. ¿Qué es luchar? Luchar es batallar, guerrear, pelear, enfrentarse. No hay manera de ver el milagro si no estamos dispuestos a luchar. ¿Quieres ver familias nuevas? Familias reconstruidas, ver la victoria de Dios en tus hijos. ¿Cuántos les gustaría que toda su familia estuviera en este lugar y conociera de Dios? Bueno, pues para eso no vamos a llegar si no estamos dispuestos a luchar. Dios quiere convertirnos en soldados de guerra. Segunda de Timoteo 2:3 dice: soporta el sufrimiento junto conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. ¿Te acuerdas que les dije que en las películas y en el ejército lo más importante es quedar bien con el mayor, con el oficial? En la vida cristiana, Jesús está reclutando un ejército, soldados que estén dispuestos a quedar bien con su superior. ¿Y quién es nuestro superior? Jesús, nuestro Dios. ¿Tú quieres ser un soldado de Jesucristo? Dice la palabra: pelea, soporta. No, a veces no estamos dispuestos a soportar. Nomás lo ponemos en sticker, ¿verdad? Y soporten. Pero no es así. Debemos estar dispuestos a soportar la batalla a la que nos enfrentamos, aguantar el agravio, a decir: uy, sí me dolió, familia, pero te perdono, porque soy un soldado que quiere quedar bien con el que lo reclutó. Jesús está reclutando soldados, y dentro de nuestras familias necesitamos hacer soldados, pero hay una parte que nos corresponde a ti y a mí. Ahora quiero preguntarte: ¿qué tipo de soldado quieres ser tú? ¿El que se queda llorando porque no puede, porque extraña lo que tenía, porque quiere volver a tener lo de antes? ¿O quieres ser el soldado que dice: ok, sí, extraño, pero no me voy a rendir, porque el que me reclutó confía en mí y yo quiero ser parte de su ejército? ¿Quién quieres ser? Pregúntale al que tienes a tu lado: ¿quién quieres ser? Debemos ser de aquellos soldados que están dispuestos a luchar por su matrimonio, por sus hijos, por sus padres, por sus amigos y por aquellos que los rodean. Pero un soldado no gana la guerra si no tiene armas. Ningún soldado puede ir a combate sin saber utilizar sus armas. Y para esto quiero hablarte de 3 armas que todo soldado debe de tener. Vamos a encontrarlas ahí, ya lo leímos, pero lo volvemos a leer. Nehemías 4:13 dice: Nehemías les dijo esto a las familias, les dijo en el 13: de manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos, puse a la gente por familias para que hicieran guardia con espadas, lanzas y arcos. Y vamos a ver la primera arma. Yo te recomiendo que si tú tienes ahí en qué escribir, lo escriban. El arma número 1 es la espada. Fíjate bien, la espada es un arma de defensa. Se utiliza para combates de cercanía, cuerpo a cuerpo. ¿Se han fijado en los que hacen, cómo se llama, Juan? ¿Esgrima? ¿Sí? Son cuerpo a cuerpo, las espadas uno a uno, estás viendo a tu ofensor cara a cara. Sí, las espadas son así. Y en la iglesia, mis hermanos, se habla mucho de esta arma, porque esta arma es la Biblia. Es el arma que vas a utilizar en un combate
cuerpo a cuerpo. Cuando vienen esos pensamientos que no puedes, que no sabes, ¿tú qué utilizas? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso sacas tu arma, sacas tu espada y con eso combates al enemigo. Usar la espada significa memorizar la Biblia para la hora de la batalla. También significa subrayarla. La Biblia la puedes subrayar con colores y tener ahí remarcado qué es ese texto que llamó tu atención. La Biblia, la espada, se usa en la oración y se intercede con ella. La palabra de Dios nos dice en Efesios 6:17: y tomad el yelmo de la salvación, y dice, y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos da una herramienta súper poderosa y esa es la Biblia, la palabra de Dios. Mi hermano, no importa si la lees física, no importa si la lees digital, no importa si la escuchas en audio, pero hazlo. Memorízala, subráyala, hazte tus letreros en tu casa y pégalos en tu cuarto, que la palabra siempre esté viva en ti, porque es un arma de guerra, ¿sí? Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Fíjate lo que es, y es más cortante que toda espada de dos filos. O sea, la palabra de Dios es más que una espadita de guerrero. Es una espada de doble filo, es la más poderosa sobre la tierra. Amén. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la única que puede entrar a lo más profundo de nuestro ser. La palabra tiene el poder de transformar tu vida. Si tú dices, no puedo cambiar, no puedo seguir, no puedo esto, no puedo aquello, te falta espada. Te falta espada. Tienes que memorizarla, tienes que aprenderla y tienes que aprender a usarla. En 2 de Samuel 23, eso lo vamos a leer de tarea, pero habla de David y dice que tenía 3 valientes. Y uno de esos valientes se llamaba Eleazar. Eleazar significa Dios es mi ayuda. Él se levantó contra los filisteos y peleó. Pero ¿saben qué dice la palabra? Que él tomó la espada en su mano y se le quedó pegada. La batalla duró, bueno, no dice cuánto duró, pero fue tanto tiempo que se le quedó pegada la espada y no la podía soltar. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice cuántas horas duró el combate, no lo dice, y esto es importante, pero sí dice 2 cosas. Dice 2 de Samuel 23:10: este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó. Y se quedó pegada su mano, ¿a qué? A la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger su botín. Número 1 dice que se cansó su mano. Mi hermano, en tu batalla no significa que no te vayas a cansar. Somos humanos y nos cansamos. Va a haber momentos en los que vamos a decir, ya no puedo más, en los que vamos a llorar, en los que vamos a estar ahí, no quiero y no sé qué. Pero dice que en ningún momento soltó la espada. Al contrario, la segunda cosa que dice es que la espada se quedó pegada a su mano. A pesar de su cansancio, nunca la soltó. Siempre estuvo ahí y Dios le dio la victoria. Tal vez tú dices, tengo 1 año, pastora, orando por mi familia y no sucede nada. Nadie dice que no te vas a cansar. Nadie dice que va a ser fácil. La batalla es difícil.
Pastora, tengo meses peleando con mi esposo, tengo meses queriendo que mis hijos vengan a la iglesia. Nadie dice que no te vas a cansar, pero lo que sí dice a través de este ejemplo es que la espada estaba pegada a su mano. ¿Qué tanta Biblia estás declarando sobre tu situación? ¿Qué tanta Biblia estás hablando sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tu familia? ¿Qué tanto estamos usando la espada? Tal vez tengas 6 meses orando, pero ¿qué tal si la batalla dura 10 años? ¿Qué vas a hacer si no hay espada en tu mano? La espada se nos tiene que quedar. Jesús es el mayor ejemplo de cómo utilizar la espada. Dice que Jesús fue llevado 40 días al desierto y ahí fue tentado por el diablo. Y el diablo le habló con la Biblia. A Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se le trató con la Biblia. Era un combate cuerpo a cuerpo, Biblia, espada, espada. Y Jesús lo que hizo para contestar es que dijo: escrito está. Y fue su arma de combate. No lo tentaron una vez, no lo tentaron 2, fueron 3 veces la tentación, el ataque. Y las 3 veces dijo: escrito está. ¿Cuánto estamos diciendo nosotros? Escrito está. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, tuvo que sacar su espada, ¿por qué tú y yo no estamos orando con la palabra de Dios? En nuestros tiempos de oración, nuestra oración debe de ser muy intencional. ¿Qué quiero yo combatir? Con eso voy a pelear con mi espada. Eso es lo que voy a declarar para que mi oración pueda ser efectiva. Dice la palabra de Dios en Isaías 49 del 1 al 2. Óiganme, países del mar. Préstenme atención, naciones lejanas. El Señor me llamó desde antes de que yo naciera. Pronunció mi nombre cuando aún estaba yo en el seno de mi madre. Y dice el 2, fíjate bien: convirtió mi lengua en espada afilada. Hay poder al declarar la palabra de Dios con nuestra boca. Me escondió bajo el amparo de su mano. Me convirtió en una flecha aguda y me guardó en su aljaba. Entonces nuestra boca se convierte en una espada cuando declaramos la palabra. Por eso es importante que ores la palabra y que declares, y que no te quedes como una estatua cuando estamos en la oración, porque tu espada es necesaria para la guerra. Amén. Segunda arma, dice ahí que también tenían lanzas. La lanza es un arma de defensa. A comparación de la espada, la lanza era para cazar alimento, ¿sí? Esta arma es un arma prehistórica. Era utilizada para cazar animales grandes a distancia, ¿sí? Se aventaba y con eso se mataba o se cazaba al animal. Pero el animal no moría de inmediato cuando era con una lanza. El primer golpe no lo mataba, pero después con la lanza iba y lo remataba. La lanza es un arma de remate. Es un arma que se utiliza para, si está medio muerto, vas y pum, con la lanza se remata. Al Señor Jesús lo remataron con una lanza. Dice Juan 19, 33, 34. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado. ¿Con qué? Con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Los soldados romanos, mis hermanos, también tenían espadas, pero con Jesús querían asegurarse de que estuviera muerto. Por eso lo rematan con una lanza, abriendo su costado. Y para eso fue utilizada. Un segundo ejemplo que tenemos de cómo se utilizó la lanza es en 1 Samuel 19, del 9 al 10. Este no está ahí en ese archivo, pero es el ejemplo de Saúl cuando quiso matar a David. Dice que un espíritu malo se apoderó de Saúl y con la lanza quiso clavar a David en la pared.
Lo que Saúl buscaba, que no lo dice la Biblia, lo pienso yo por lo que describe ahí, lo que Saúl buscaba era provocarle a David una muerte lenta, porque odiaba a David y quería provocar su muerte. Por eso es que intentó clavarle una lanza y David pues la esquivó porque Dios estaba con él. Entonces, el rey Saúl pudo haber utilizado su espada, porque los reyes tienen espadas o tenían espadas, pero Saúl quería provocarle dolor, así que decidió usar su lanza. Dios le habló al profeta Joel y le dijo: necesito que mi pueblo construya sus lanzas. Por eso Nehemías entendía que no solo el pueblo tenía que saber Biblia, sino que tenía que desarrollar un arma adicional, y esta es la lanza. Joel 3:10 dice: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil: fuerte soy. Conviertan en espadas, esto es otra versión, dice: conviertan sus espadas en espadas, sus herramientas para sembrar, y las lanzas, las herramientas que usan para podar. Que el miedoso diga: soy valiente. En el pueblo de Jerusalén no tenían las herramientas que tiene el ejército o los instrumentos que tiene el ejército, porque eran agricultores, eran personas que se dedicaban a la tierra. Entonces lo único que tenían a la mano eran asadones y hoces. Y les dice: con eso que tienes a la mano, con eso forma tus lanzas. Entonces Dios quería que construyeran lanzas para que con estas herramientas pudieran también atacar. ¿Qué es el asadón? El asadón es una herramienta para agricultura. Fíjate bien, que se usaba cuando la tierra estaba endurecida y tenía raíces. Con esta herramienta no había manera de, era la herramienta que se utilizaba para cavar en la tierra dura. Si no se usaba esta herramienta, no se podía hacer. Entonces, Dios, ¿qué nos está hablando? Hacer lanzas con el asadón. Hay lugares en la vida de nuestras familias a las que nosotros no vamos a poder entrar con la palabra, porque muchas veces queremos Biblia, Biblia, Biblia para que se convierta, para que pase, para que esto, para que aquello. Pero el Señor nos dice: lo que tienes a la mano es un asadón, y ese es para penetrar en los lugares más duros del corazón de tus hijos. Y en oraciones: Señor, yo te ruego que quebrantes el corazón de mis hijos para que ellos se vuelvan a ti. Te ruego, Señor, que trates con la vida de mi esposo para que él se acerque a tu presencia, y que no nos dé miedo orar lo siguiente: utiliza la herramienta que tengas que utilizar para que él te conozca. Eso es usar el asadón. No siempre se tiene que usar la palabra para estar ahí con la gente a duro y dale, duro y dale, sino que a veces tenemos que ir en oración a utilizar el asadón. ¿Qué es la hoz? La hoz es una herramienta que se usaba para cortar la cosecha cuando ya estaba lista. En oración tenemos que aprender a utilizar la hoz, porque la hoz es cuando tú ves y detectas: Señor, yo sé que mi hijo está listo para acercarse a ti, pero no sé cómo hablarle. Señor, utiliza la hoz porque ya está listo el campo. Señor, ayúdame, dame la sabiduría para invitarlo, para hablarle y que se pueda acercar a ti. Entonces les dice: hagan herramientas de lo que tienen a la mano, aprendan a utilizarlas. Aprendan a orar correctamente para que ganen en un terreno espiritual. Amén. Dios quiere que apliques el repertorio de la guerra para que conquistes. No solo es repetir como periquitos, es saber utilizar las herramientas correctas. No es que solamente tengamos que ser constructores de muros, porque eso es una parte. No solo se trata de estar sanando el corazón, que es una parte importante porque tenemos que fortalecer, pero por dentro
donde estamos con nuestras murallas, es importante tener nuestras armas de guerra. Dice la palabra en Nehemías que con una mano estaban construyendo los muros y con la otra mano tenían su arma. Ellos estaban de albañiles por un lado y de guerreros por el otro. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Pronto vendrá la cosecha, pero no te puedes rendir. Eres un soldado de Jesucristo. Y tercer arma es el arco. A diferencia de las dos armas anteriores, es que estas dos armas son de defensa, pero el arco es de ofensiva. El arco no es un arma de corta distancia. El arco no es para peleas cuerpo a cuerpo. El arco es para tirar a distancia. El arco se utiliza para lanzar flechas a distancia. No todos los soldados, mis hermanos, llegan a ser arqueros. Algunos nada más pues llegan a espada, otros llegan a lanza, pero hay unos que el Señor llama para ser arqueros. Y ahorita vamos a ver por qué. La espada y la lanza son pesadas, pero el arco es todavía más pesado. Entonces debe ser un guerrero que esté capacitado, no solo en sus brazos, sino también en su espalda, porque debe cargar una aljaba, que es donde se ponen las flechas, y muchas veces lleva muchísimas flechas. Así que imagínate, la espada debe de estar acá bien fuertota para poder llevar esa herramienta de combate. Entonces, el arquero era entrenado para esto, debía llevar flechas cargadas. Dice la palabra del Señor en Salmo 18:34: entrena mis manos para la batalla, fortalece mi brazo para tensar el arco de bronce. Fortaleza te da el Señor cuando Él ha decidido que tú seas un arquero. No es suficiente decir o que sepas, escrito está. No es suficiente que sepas usar la lanza. Hay momentos en los que estás en prueba y necesitas volverte un arquero. ¿Cuándo usamos el arco? Cuando se trata, en el ejército se usaba cuando había un límite físico o geográfico, cuando no podían estar en cercanías, sino que estaban arriba de murallas o en lugares escondidos para lanzar a distancia. Era utilizado para llegar a esos lugares a donde no podían llegar. ¿Cómo le haces tú para llegar a ese bebé que está en un quirófano luchando por su vida? No vas con tu espada, en el nombre de Jesús, bebé. No, hay que saber utilizar el arco, Señor, en el nombre de Jesús, por todos los enfermos que están en el hospital, por los niños que están siendo atendidos, por los que están en los centros de rehabilitación, por aquellos. ¿Cómo le haces con tus familiares que están en otro país o en otra ciudad para que Dios obre en sus vidas? Con el arco. Con eso es con lo que nosotros peleamos las batallas. No podemos seguir orando en una sola dirección. Necesitamos orar con las diferentes herramientas de batalla que el Señor nos da y así entrar a la guerra. No es solo una linda oración, mis hermanos. Estamos en guerra. Estamos en un mundo que es regido por el maligno. El enemigo quiere destruir a tus hijos, quiere destruir tu matrimonio, quiere destruir tu familia. Y Él no se cansa. Tú tienes que aprender a convertirte en soldado de Jesucristo, que esté dispuesto a ir hasta lo último por Él, para alcanzar las vidas que no conocen de Dios, y sobre todo que tus familias se acerquen a Jesús a través de ti, que eres un soldado del Señor. Amén. Ejemplos de arqueros. El que mata al rey Acab. Y todo esto tienes que leerlo en tu Biblia porque son historias que te van a ayudar mucho. Fíjate bien, Acab fue el rey que llevó la mayor iniquidad al pueblo de Israel. Su matrimonio con Jezabel lo hizo adorar muchos dioses y levantar altares en muchos lugares. Entonces, él sabía que Dios lo iba a castigar por todo lo que había hecho.
Así que la Biblia menciona que Acab iba a ir a una batalla. Pero como Dios ya lo tenía en la mira, él se disfraza y supuso que nadie lo iba a reconocer. Dice 2 de Crónicas 18:29. El rey de Israel dijo a Josafat: cuando entremos a la batalla, yo me disfrazaré para que nadie me reconozca, pero tú ponte tus vestiduras reales. Así que el rey de Israel se disfrazó y ambos entraron a la batalla. Ya estaban en la guerra. Estaba con Josafat y Josafat iba vestido con vestiduras reales. Así que el ejército comenzó a perseguirlo porque pensaron que era el rey. Pero cuando se dieron cuenta de que no, pues dejaron de seguirlo. Y dice aquí en el 33, ahí mismo en 2 de Crónicas 18:33, sin embargo, un soldado arameo disparó una flecha al azar hacia las tropas israelitas e hirió al rey de Israel entre las uniones de su armadura. Da la vuelta y sácame de aquí, dijo Acab entre quejas y gemidos al conductor del carro. Estoy gravemente herido. Uno de los principios del arquero, mis hermanos, es que como la batalla no es cuerpo a cuerpo, la flecha no se lanza directamente al enemigo, se lanza al cielo. Y cuando se lanza al cielo, pues no sabes a quién le va a caer. Dios es el que hace la justicia. Dios es el que se encarga de darle al enemigo preciso. ¿Y te das cuenta de quién mataron aquí? Aquí mataron a un rey malo. Cuando la lanza se manda al cielo, puede que tu enemigo venga disfrazado, pero el Señor sabe exactamente cuál es ese enemigo que está amedrentando tu vida y le da directo al corazón y lo mata. Entonces, aunque haya engaños, impedimentos, Dios sabe quién es tu enemigo y Él le da en el blanco. Dios dirige la flecha, mis hermanos, pero ¿quién tiene el arco? Nosotros. Nosotros somos los encargados de orar y Dios se encarga de dirigir la oración al lugar indicado. Ahí en 2 de Reyes 9:24 dice: Jehú tensó su arco y le disparó a Joram entre los hombros. La flecha atravesó el corazón y Joram cayó muerto dentro de sus carros. Quiero que sepas una cosa y que pongas mucha atención. Los arqueros no matan a demonios pequeños. Los arqueros van contra huestes, van contra gobernantes, contra principados y potestades de maldad. ¿Te has fijado que todos los arqueros que he mencionado han matado reyes? Otra de las características importantes de la guerra es que los reyes nunca iban al frente de batalla. Al frente de batalla mandaban al malito, al enfermito, al que sabía menos de guerra, a todos los que no podían. Pero en la parte del centro o en la parte de atrás, todo el ejército estaba protegiendo al mero mero, a la cabeza de todo el ejército. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos realmente a una batalla contra el enemigo no va a venir en cara propia, va a mandar a los más chiquitos, a los que te pueden tumbar, a los que estos si los tumban no hay bronca, porque el mero mero viene atrás. Para eso necesitamos convertirnos en arqueros, que tenemos que orar contra aquello que no vemos con nuestros ojos, contra aquello que tiene límite, para poder lanzar nuestra flecha y que nuestra flecha caiga al enemigo correcto. Nuestra lucha como arqueros no es contra sangre y carne, es contra principados, potestades, huestes de maldad. Contra eso vamos. Por eso Dios quiere que entiendas que no es suficiente ser un soldado de primeros pasos. Dios quiere que te conviertas en un soldado que sea arquero. ¿Por qué, mis hermanos, nuestros hijos son tan atacados? ¿Te has preguntado eso? ¿Por quién es por quien más intercedes? Por nuestros hijos. Señor, guárdalos en la escuela. Señor, guárdalos en el trabajo. Señor, mi hijo está con malas amistades. Señor, mi hijo anda en drogas. Señor, mi hijo está perdido, está desaparecido. ¿Por qué crees?
Porque nuestros hijos, dice la palabra de Dios, que son como flechas en manos del valiente. Tú eres un arquero que le da dirección. Y lo que el enemigo quiere es que tus flechas no cumplan con el propósito para aquel que fueron creados. Por eso es que van a ser muy atacados nuestros hijos. Y nuestra misión es convertirnos en guerreros que pelean por ellos y les saben dar dirección. Si no quieres que otro arquero llegue y te quite tus flechas y él las lance a donde él quiera, tú tienes que hacerte cargo de tu propio arco y de tu propia aljaba, porque son tuyos. Dice la palabra del Señor en Salmo 127, 4 y 5: los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un ¿qué? Nuestros hijos son como flechas en manos de un guerrero. Tú eres un guerrero. ¿Tienes hijos? Sí, eres un guerrero. Tienes que aprender. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Actualmente, iglesia, hay muchas flechas que están caídas en el suelo. Hay hijos que están siendo creados por el celular, por las computadoras, por los videos. Están caídos, no tienen una atención, no hay alguien que esté intercediendo por ellos. Hay niños que están siendo violados, abusados, que están siendo maltratados. ¿Por qué? Porque no se ha levantado un guerrero que ore e interceda por ellos. ¿Cómo no va a llegar el maligno a tus hijos? Intercediendo como guerrero, porque eso eres. Dios te eligió para que seas un guerrero por tus hijos. De nada sirve que traigamos muchas flechas al mundo, porque hay quienes tienen llenas sus aljabas, y aquí conocemos 2, 3. Pero de nada sirve que traigas muchas flechas al mundo si no entiendes que necesitas ser un arquero y darle dirección a tus hijos. Nuestros hijos que Dios nos dio son guerreros y el enemigo lo sabe. El mundo, el enemigo sabe muy bien darle dirección a sus flechas. Por eso es que vemos allá afuera tanta destrucción. Y ¿sabes qué? Los hijos que están afuera en el mundo sin Dios se están multiplicando. Cada vez son más y más y más. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? A veces los jóvenes dicen: yo no me quiero casar. Pero Dios nos ha dado una misión. Tenemos que crear un ejército. Con esto no te digo que tengas muchísimos hijos, ¿verdad? Que Dios te marque cuántos debe tener cada uno. Pero ya ni siquiera los jóvenes se quieren casar, no quieren cumplir con la voluntad de Dios, que es crear guerreros. Allá afuera se nos está multiplicando el pueblo y nosotros cada vez nos hacemos menos. Cada vez enseñamos menos a amar a Dios a nuestros hijos. Y podemos estar en la iglesia, pero nuestros hijos perdidos, porque no oramos por ellos y se están juntando al ejército enemigo. Tenemos que convertirnos en guerreros y saber utilizar nuestras armas por nuestra familia. Cada vez hay más divorcios entre cristianos, cada vez hay más infidelidad en la iglesia. ¿Por qué? Porque no estamos siendo guerreros en oración y peleando por nuestra familia. Dios hoy nos invita: conviértanse en el ejército que no avergüenza a su superior. ¿Cómo termina esta historia con Nehemías? Fíjate muy bien. En Nehemías 6, 15 y 16 dice: así que el 2 de octubre, a los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas, se sintieron aterrorizados y humillados. Se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Nuestros enemigos van a huir y se van a sentir atemorizados y aterrorizados cuando tú aprendas a levantar murallas con una mano, perdonar, sacar el rencor, la amargura y todo lo que hemos aprendido aquí, pero con la otra estás como guerrero peleando por tu familia. No hay enemigo que te vaya a llegar
ni por sorpresa, porque tú estás preparado y estás preparado con tu familia. Aprendamos a utilizar las armas. Este pueblo, con Nehemías en Jerusalén, iniciamos diciendo que el pueblo tenía miedo porque los enemigos los habían amenazado. Tal vez hoy tú tienes una amenaza en tu vida y dices: no puedo, no voy a lograrlo, mi esposo nunca va a venir, mis hijos nunca van a cambiar. Pero esta historia terminó diciendo que como ellos entendieron que tenían que pelear, los enemigos ahora eran los que huían de ellos. Te invito